El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Bienvenidos de vuelta al desarrollo de este su programa Regresando a tus Raíces. Recuerde que usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com o usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede escribirnos al WhatsApp número 809-671-2593. El tema de esta semana se titula La Torá, fundamento irreemplazable. La Torá sabemos que es los 5 libros de Moshe, mal traducido el Pentateuco. Estos son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Los 4 primeros libros, que es Bereshit, Shemot, Vaikra y Bamidbar, forman lo que es la columna de toda la escritura desde el contexto hebreo. Y el libro número 5 es, por así decirlo, lo Midrash, la interpretación de esos cuatro libros anteriores. Hay otros libros, como por ejemplo el libro de Enoch, el libro de los jubileos, y otros libros que se citan por ahí, que si no fueron incluidos en este canon, fue porque sencillamente la Torá enumera las palabras del Eterno y por ende Moshe tuvo cuidado en ese sentido. Todos nosotros que venimos de algún lugar, porque todo el que estudia, decir lo que se conoce como la Biblia, viene de algún lugar. Por ejemplo, en el caso mío, que yo conocí los caminos del Eterno en el 1989, siempre fui un apasionado de investigar todo lo relativo a esa escritura, sin conocer mucho acerca de asuntos que tienen que ver con hermenéutica ni nada de eso. Dicho sea de paso, en esos tiempos no había tanta fluidez de la palabra y era imposible hasta usted el poderse trasladar a un instituto bíblico o tal vez costear algún tipo de estudio, porque todavía estábamos en un oscurantismo, se puede decir. Había un predominio de lo que es el catolicismo y todas esas doctrinas viciadas, un pentecostalismo acérrimo, es decir, una cantidad de dogmas, de doctrina que tenían a la gente, ¿verdad?, engatusado, y sobre todo tenían a la gente bajo un sistema de terror muy hermético y muy centralizado en los tiempos del fin, en lo que era el infierno y todas esas cosas. Yo recuerdo que se levantó un famoso libro llamado El Proyecto 666, y eso fue un escándalo donde mucha gente, muchos líderes incitaban a la gente de que el tiempo ya había llegado, de que el Mesías iba a venir, y luego ya 20 años, 25 años después, nosotros vemos cómo las cosas han cambiado de una manera, en sentido general, en el contexto de las religiones. Ha cambiado el conocimiento de una manera radical, y hemos visto cómo todas esas cosas que se enseñaban han sido desplazadas por lo verídico, por lo real. Entonces siempre fue para mí una curiosidad el conocer los fundamentos que nos enseñaban, y de ahí es donde yo pude conocer la gran por así decirlo, igualdad que había dentro del paganismo y dentro de lo que se enseñaba, donde yo pude verificar términos que son propios de lo que tanto hablábamos de la Iglesia Católica. Sin embargo, ahí encontrábamos los catecúmenos, ahí encontrábamos el contexto de los obispos y un sinnúmero de términos que son propios de la Iglesia Católica. Yo decía, pero indiscutiblemente tiene que haber una conexión que nos pueda conectar directamente con todas esas cosas, porque no es menos cierto de que todas las cosas se parecen. hasta que pudimos estudiar lo que fue el protestantismo, su origen, desarrollo, y nos dimos cuenta que simplemente Martín Lutero lo que hizo fue salvar la Iglesia Católica.
Así lo dicen los historiadores. Y por eso se parecen tanto, tanto que se ataca a la Iglesia Católica, pero todos descienden de ahí, de la Iglesia Católica. El protestantismo, el luteranismo, todas esas religiones descienden de ahí. Lamentablemente es así. Por más que se quieran desigualdar o por más que quieran no parecerse, son hijas de su madre y lamentablemente la historia nos avala, el origen de la teología nos avala, el contexto hermenéutico nos avala y un sinnúmero de cosas que son irrefutables. Pero siempre para mí era una curiosidad el conocer los orígenes de esa escritura, porque entendiendo el hecho de que el pueblo recibió la escritura en un monte muy lejos de República Dominicana, el monte Sinaí tiene que estar de aquí de República Dominicana unos 6.000 o 7.000 kilómetros. Sin embargo, ese monte también estaba configurado a una serie de cosas que tienen que ver con el idioma, con la cultura, y en sentido general debió de haber algo que nos conectara más profundo con la originalidad de ese documento, y eso era lo que yo siempre trataba de investigar, y era una curiosidad que yo tenía, el por qué nosotros atacábamos tanto o por qué nos enseñaba tanto en contra del pueblo judío, por qué, y eso era algo como que yo decía, pero ¿por qué se ataca tanto al judío? ¿Por qué se habla tanto del judío? ¿Por qué decimos tanto que los judíos son malos? Y al fin y al cabo, donde quiera que uno lee la escritura, uno se da cuenta que ellos están ahí. Entonces, de igual forma, cuando uno observa el aspecto de la división del Nuevo Testamento y Viejo Testamento, se nos dice que el Viejo Testamento ya eso está abolido, ya eso no sirve. Sin embargo, se nos enseñaba que para poder consultar lo relativo a lo presente había que estar hablando de lo pasado, y entonces íbamos a buscar en ese documento que le decíamos que estaba viejo. Pero eso no es nada. Lo peor aún es que las principales doctrinas, dogmas, enseñanza, plataforma y todas esas cosas se toman de lo que ellos dicen que está abolido. Entonces yo decía, pero esto es una contradicción muy grande. Usted me dice a mí que es un Viejo Testamento, pero usted no deja de mencionarme todas esas cosas. Y cuando analizamos ese Viejo Testamento nos damos cuenta que hay palabras como tan propias del pueblo hebreo, donde dice, habla a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel, y ese documento nos dice que ese llamado, ese libro, no fue para ninguna gente de Occidente, sino que fue para ese pueblo. Y cosas así me fueron a mí metiendo un sinnúmero de preguntas en mi cabeza, que por más que yo estudiaba, yo estudié mucho todo lo relativo a la teología, hermenéutica, escatología, hice una cantidad de cursos a nivel internacional, por lo que eso no contestaba mis preguntas hasta que yo pude conocer realmente lo que es el hebraísmo, que pude entender la raíz de las palabras, de dónde vienen. Entonces, así sistemáticamente me fui dando cuenta que ese documento que la gente dice que está abolido, pues inequívocamente ese documento no está abolido. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta a través de todas las traducciones de que se tergiversó esa palabra. Y por eso es que usted nota que yo hablo con tanta propiedad, porque hay cosas que son irrefutables, que no se pueden entonces de ninguna manera refutar. Entonces, la Torá, que como lo hemos dicho, son los 5 libros de Moshe, mal llamado Pentateuco, pero fíjese que Bereshit no es lo mismo que Génesis. Cuando usted dice Bereshit, usted dice en el principio, pero cuando usted dice Gen Isis, usted está diciendo el gen de Isis. Isis es la diosa de los egipcios, y usted está hablando de Gen, está hablando que el principio del gen de esa diosa es Isis, Génesis. Necesariamente los nombres que le pusieron los traductores a los libros hebreos no se configuran con su significado, porque los nombres no se pueden traducir, los nombres propios. De ahí es cuando usted dice, por ejemplo, Éxodo, no hay ninguna relación con Shemot, porque Éxodo
eso para ellos es salida. Sin embargo, Shemot lo que significa es nombre. De igual manera, Bamidbar. Bamidbar no tiene nada que ver con número, pero sin embargo, Bamidbar lo que significa es estepa. Levítico no tiene que ver nada con sacerdocio, ni nada de eso. Levítico, su nombre es Vayikra, y llamó. Y luego Devarim, Davar, palabra. ¿Ve? Entonces, cuando uno comienza a estudiar este tipo de cosas desde su contexto hebraico, uno se da cuenta de la riqueza que hay y que ciertamente ese documento no está abolido, como dice la teología del reemplazo, que lo vamos a ver a continuación. De hecho, es la única palabra que fue recibida directamente desde el cielo a través de Moshe. El Deuteronomio 4:2 dice: no añadas nada a la palabra que yo te estoy mandando, ni le quites nada de ella, para que guarde los mandamientos del eterno tu Elohim que yo te mando. Esa palabra fue dada a Moshe. Y el mismo Moshe instruyó después a los hijos de Israel y le dijo: no le quiten ni le añadan a esa palabra, lo que hicieron los traductores. Y luego en el capítulo 12:32 del mismo libro de Barín, cuidará de hacer todo lo que te mando, ni le añada ni le quite. Y luego Romanos 3:21, en consonancia con esa palabra, dice: pero ahora, aparte de la Torah escrita, que es esa que tenemos ahí, la justicia del Eterno se manifiesta en la Torah viviente, que atestiguada por la Torah y los profetas. ¿De quién está hablando ahí? De Yeshua. ¿Y quién atestiguaba de esa palabra? Pues sencillamente los profetas. En hebreo se dice Nevilim. Y la Torah, que son los 5 libros de Moshe. En cuanto al término Deuteronomio, es un término griego que significa segundo canon. Pero Deuteronomio se toma de Devarim, Davar, palabra. ¿Ve? No es lo mismo. Nosotros vemos el enunciado aquí de que esa palabra no se podía tocar, no se podía cambiar, no se le podía añadir y no se le podía quitar nada. Y es un mandato perpetuo. Entonces, como siempre le digo, Devarim es una reafirmación de aquella Torah, ya que fue dada desde el monte Sinaí en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torah de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino que la palabra transmitida a través del mayor de los profetas, Moshe, sin contar al Mashiach Yeshua, es mayor que Moshe, como dice Hebreo 3, del 3 al 6. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá, que fue dictada y entregada una vez y por todas desde el cielo. Una vez y por todas fue entregada esa Torá y eso no cambia. Como lo hemos dicho, Devarim, mal traducido Deuteronomio, significa palabras. Por eso el libro empieza: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras del Eterno por medio de Moshe, que está escrito en el capítulo 1, verso 3, dice: Vaidaber el Moshe et Benei Israel. Así dice en hebreo. Vaidaber le Moshe et Benei Israel. Habló Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado. O sea, estas palabras de Devarim son la transmisión de Moshe hacia los hijos de Israel. No dice hacia los hijos de Roma, ni de Grecia, ni de ninguna otra nación. Y obvio de que si se le tradujo a ellos, se le transmitió por el gran rabino Moshe, entonces fue en su idioma, su cultura y en todo lo que tiene que ver con ellos. ¿Ve? Eso no cambia. Eso es como 2 más 2, que son 4. ¿Ve? Eso es igual que 1 más 3 son 4. Eso es igual que 3 más 1 son 4. Eso no varía, eso no cambia en ningún sentido. Ahora, como estas palabras fueron dadas en Har Sinaí, la tradición entonces dice que en ese mismo instante Moshe recibió la Torah oral.
Y esa ha sido la confusión que muchos de los traductores, al traducir el Taná o la Torá, entonces se toparon con la halajá judía y entonces dijeron que esa era la ley de Moshe. Pues mire, una cosa es la ley y otra cosa es la Torá. La ley es un mandamiento expresado en ordenanza, pero la Torá es instrucción, y esa es la diferencia que mucha gente no entiende. Cuando se habla de Torá, se está hablando de instrucción. Cuando se habla de ley, se está diciendo de un documento como lo avala la Constitución de la República. Hay leyes jurídicas, hay leyes de salud, hay leyes, es decir, el contexto de la palabra ley es algo genérico, pero la Torá lo que significa es instrucción. Entonces, nosotros podemos ver aquí que como son las palabras dictadas directamente por el Eterno, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escrito con exactitud para así ser el fundamento del quinto libro, que es Moshe. Ahora le voy a decir una cosa. Usted que ha construido alguna casa, usted ha podido ver que una casa está compuesta de columnas. Óigame bien, de columnas. Usted nunca ha visto una casa de 3 columnas. Porque si usted construye una casa de 3 columnas no va a tener sostenibilidad. Toda casa tiene que comenzar a partir de 4 columnas y luego 6 columnas, 7 columnas, 8 columnas, no importa, pero no puede una casa construirse bajo la estructura de 3 columnas, lo que indica que la columna de la Torá, de toda la palabra del Eterno, son estos 4 libros, son la base que sostienen toda la palabra del Eterno. Y tenga algo presente. Se trata de la palabra del Eterno, no la palabra mía, ni del otro, ni del otro. La palabra que fue dictada, recibida directamente por Moshe, el rabino Moshe, el hebreo Moshe, que hablaba hebreo, que vivió en tierra de Sinar, que murió en los campos, allá, sepultado por allá mismo por el Eterno. O sea, se está hablando de la palabra del Eterno. Por eso, no es lo mismo esa palabra que se llama Biblia, que la han traducido como han querido, y de ahí han hecho cantidades de cosas, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las bases de toda la escritura son estos 4 libros, y luego la columna central es este libro, este quinto libro de Moshe, que es una reafirmación de esos 4 más. De modo que cuando una gente está diciendo que esta Torá está abolida, le está quitando las bases a toda casa doctrinal que tenga. Óigame bien. Todo concilio, toda iglesia, todo movimiento, quien sea que está diciendo que esta Torá está abolida, tiene una casa fundada sobre la nada. ¿Sabe por qué? Porque de ahí en adelante, estos fueron los primeros 5 libros, después fueron los libros poéticos, los escritos, los proféticos, y asimismo la casa fue siendo cubierta, llenada hasta la última parte, que es el Brit Hadashah. ¿Ve? Cuando usted construye una casa, usted no comienza por arriba. Por eso el que malmente dice que el Viejo Testamento está abolido, quiere tratar de construir una casa de arriba para abajo, y así no se puede. Y ese ha sido el meollo del asunto de todos los movimientos, que al fin y al cabo niegan la existencia y la credibilidad y sobre todo la durabilidad de la Torá, y por ende no pueden hacer nada sin consultar de ahí. Mucha gente habla de que este testamento está abolido, pero sin embargo, mire, los diezmos los sacan de ahí, las ofrendas los sacan de ahí, la cantidad de doctrina, que la doctrina de los pantalones lo sacan de ahí, y un sinnúmero de cosas lo sacan de lo que ellos dicen que está abolido. Entonces, ¿cómo pretenden construir una casa de arriba para abajo? No se puede. Por eso en la mayoría de los casos esos movimientos terminan desapareciendo, porque no tienen base, no tienen sustento, y a última instancia comienzan a crear un sinnúmero de doctrinas aéreas que viven gravitando en la emoción, y ahí entonces hacen un compendio dogmático basado en la ilusión, en el emocionalismo, en las falsas promesas,
en los brinquitos, en la bulla, porque en el fondo no tienen conocimiento. Mire la cantidad de ministerios que viven solamente del fueguito, y la unción que nunca baja, y el cambio que nunca llega. Es que como no tienen una base sólida de la Torá, entonces se han inventado otro tipo de dogma para mantener a la gente entretenido. De ahí es donde nosotros vemos cantidades de inventos, la unción de la manguera, la unción de esto, la unción de lo otro, que el brinquito, que el esto, y luego esta actividad, la otra actividad, y tienen al pueblo de actividad y actividad, pero en el fondo de la palabra, ahí no hay ninguna sustancia. Fíjese bien de esos líderes que han proyectado ministerios sin fundamento escritural, solamente basado en el sensacionalismo y el emocionalismo y el sentimentalismo barato, pero en el fondo no tienen nada. Y la gente está ahí siguiendo a esa persona, pero no tiene ningún fundamento. Son personas que usted se sienta con ellos y no tienen ni siquiera 13C de conocimiento. ¿Por qué? Porque han basado todo en la gracia, pero no se dan cuenta que la gracia es el techo de la Torá. Óigame bien, el techo de la Torá es la gracia, pero han querido hacer una escritura basada en la gracia, sin estructura y sin base, y por eso es que usted lo cuestiona. Líbrele usted cuestionar uno de esos líderes, porque no saben dar un estudio bíblico. No saben ni siquiera soltar un buen mensaje, no tienen la característica porque no tienen el conocimiento. Y hay de usted si usted le cuestiona o le hace alguna pregunta, que inmediatamente lo expulsan, le dicen rebelde, lo van a sacar porque no tienen una base sostenible. ¿Ve? Entonces, los 5 libros, como ya hemos dicho, de la Torá llamada la Torá de Moshe, son a su vez el fundamento del resto de las escrituras. Los libros proféticos que fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua, no cambian en nada el fundamento, ni añaden al fundamento. De ahí para allá, desde Yehoshua hasta Revelaciones, nada ni nadie puede ponerle a esa Torá del Eterno. Porque entonces, si usted hace eso, usted está diciendo que el Eterno fue un mentiroso y que lo que el Eterno dijo a Moshe fue mentira. Y eso fue por un tiempo y eso no sirve para nada. Eso es lo que la gente no entiende. Que han sido condenados y están siendo condenados porque han magullado, tergiversado, descontextualizado la palabra. Usted sabe lo que significa recibir la palabra del Eterno de voz audible. Óigame bien, el gran profeta Moshe. Y ahora usted decirme que eso ya no sirve. Es un atrevimiento muy grande. Y según uno va adquiriendo el conocimiento, uno se va dando cuenta de la gravedad. Y en el estado de ignorancia que vive mucha gente diciendo que esta palabra no sirve. ¿Ve? Entonces, este programa que le sirva para que usted comience a tenerle respeto a esa Torá, para que usted entienda de que la Torá que recibió Moshe fueron palabras directamente del Eterno. No fue una cosa que Moshe se inventó, fueron escritas por el dedo del Eterno, por la boca del Eterno a Moshe. Y esa palabra ha sido magullada, ha sido destruida, ha sido tergiversada y ofendida. Usted le ha llamado al Eterno mentiroso. Mucha gente, cada vez que utilizan su mensaje con apología, insultando esta palabra, ofendiendo esta palabra, no se dan cuenta que están en rebeldía con el Eterno. Entonces, los libros de los profetas, Yehoshua, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los profetas posteriores, Crónica, Matillahu hasta Revelaciones, esos libros no añaden nada a la Torá del Eterno. Usted sabe lo que es nada, porque todo lo que hay en la Torá está escondido en el Brit Hadashah, y todo lo que está en el Brit Hadashah usted lo puede encontrar en la Torá. ¿Ve? Para que usted lo sepa. El fundamento de la revelación escrita ha sido puesta una vez por todos los demás libros. No pueden formar parte del fundamento, ni quitar el fundamento. Los libros inspirados divinamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento, como dice Efesios 3:5. Efesios 3:5 dice, aunque ellos también son libros inspirados por el Espíritu del Eterno, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moshe,
Porque la Torá de Moshe fue lo primero. Eso fue lo primero que los hombres recibieron. La revelación dictada directamente del Eterno. De ahí para allá se le comienzan a añadir los libros históricos, los libros poéticos y todas esas cosas hasta llegar al Brit Hadashah. El Brit Hadashah no se antecede a la Torá ni tampoco le pone. Y por eso es que hay un gran error que se ha cometido a través de toda la historia de la raza humana en pretender cambiar, tergiversar, descontextualizar, borrar toda esa palabra que fue dada a Moshe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos nuevos conceptos que son deducidos de alguna o de otra escritura que no se encuentran en la Torá de Moshe, puesto que toda revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundamentada en sus escritos. Mire lo que dice Yohanan 5:46. Juan 5:46 dice: porque si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua ahí a los rabinos? De que Moshe habló de él y que la interpretación de esa Torá se cumplió en gran manera en Yeshua, que se conoce como la Torá viviente. El mismo Yeshua dijo, le estoy hablando Yeshua: yo no vine a suprimir la Torá o los profetas, yo no vine a deshacerla, sino para llevarla en forma perfecta. Porque de cierto le digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ningún modo pasará una yud ni un trazo de la letra de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, como todo todavía no se ha cumplido, por eso la Torá sigue vigente. Ahora bien, ¿cuál ha sido el interés de querer cambiar esta palabra a través de los tiempos? Que necesariamente esa palabra no se circunscribe a lo que los paganos, a lo que los hombres han querido escuchar, y por eso se han hecho una serie de dogmas, de doctrinas erróneas, falsas. Cuando usted analiza la cantidad de doctrina de muchos movimientos, usted se da cuenta que están fundamentados sobre la nada. Y cuando usted lo analiza con el lente hebreo, se da cuenta el engaño en que han metido a la humanidad en todos los lugares. ¿Ve? Entonces, en el libro de Romanos capítulo 3, verso 21, mire lo que dice: pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia del Eterno se ha manifestado en la Torá viviente, atestiguada por la Torá y los profetas. Eso lo dice el libro de Romanos 3:21, que el paganismo se ha inventado un hombre llamado Pablo que no quiere saber de la Torá. Se inventó un Salvador que se llama Jesús, que clavó la Biblia, clavó la Torá en la escritura sin ni siquiera diferenciar una cosa de la otra. En el libro de Hechos 26:22 dice: así que habiendo recibido ayuda del Eterno, continúo hasta este día testificando, tanto a pequeño como a grande, no declarando más de lo que los profetas y Moshe dijeron que sucedería. Escuche lo que dice este versículo. Shaul se circunscribió a decir única y exclusivamente lo que los profetas y la Torá decían. El mismo Yeshua en una ocasión dijo que escudriñen esa escritura porque en ello parece que tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál era la escritura? Como dice Yohanan 5:39, ¿cuál era la escritura que Yeshua estaba mandando a estudiar? No eran los profetas, no eran las epístolas de Shaul, no era, sino estaba hablando de la Torá. La Torá, ¿ve? Y también incluía a los profetas. Rectifico, también incluía a los profetas. Por eso el pueblo hebreo tiene más de 3.800 años estudiando las parashá. La Torá fue dividida en 54 parashá. Esas 54 parashá se le llama porciones que tienen una partidura que está incluida los profetas, los Nevilim y luego el Brit Hadashah. Y eso es lo que se hace, por eso es la diferencia. Estudiar las parashá es algo rico. Por eso, acuérdese, yo siempre le cito lo que dijo el reformador, exterminador de personas. Él decía, Martín Lutero, el judío bebe de la fuente,
El griego bebe del río y el gentil de donde aparece. Simple y sencillo, y eso es así. No es lo mismo de la manera que nosotros estudiamos la Escritura a través de las parashá, con sus midrash, con sus comentarios, desde un contexto hebraico. Es abismal el conocimiento que se emite de ahí en comparación con las escuelitas bíblicas que se nos daba. ¿Ve? Con esos cantidades de libros que se imprimen para siempre sacarle dinero a la gente. Todos esos materiales de escuela bíblica y todas esas cosas están fundamentados sobre dogma, sobre doctrina. Y fíjese que a través de las traducciones, cada movimiento tiene su Biblia. Los católicos tienen su Biblia, que de hecho no es de ellos, porque dice la Biblia de Jerusalén. Y de es un artículo de posesión, entonces dice la Biblia de Jerusalén, o sea que ni siquiera es de ellos. Luego la Biblia pentecostal, la Biblia que no sé qué, cantidades de traducciones, pero al fin y al cabo, el contenido de esa palabra, y usted analiza el contexto hebraico, usted se va a dar cuenta que eso fue dado para el pueblo hebreo. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a volar la Torá o los profetas, he venido no a abolirla sino a completarla. Si en verdad le digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán. Y Revelaciones capítulo 22 verso 18, mire qué coincidencia, Revelaciones, Apocalipsis que está ahí atrás, dice: yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, el Eterno le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, el Eterno también quitará la parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como está escrito en este libro. ¿En cuál libro? En la Torá. Ese mismo versículo, búsquelo en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No le añadirás ni le quitarás. Es la misma palabra, pero ¿de qué está hablando Revelaciones? Del techo de la Torá. De la casa de la Torá está hablando el techo. La base dijo, la base, la columna central, dijo en el capítulo 4, verso 2, que no le quiten ni le añadan. Y luego el techo arriba, el Brit Hadashah 22, 18 dice que tampoco le quiten. Entonces, esta palabra fue entregada ¿a quién? A Israel y para todo el mundo. Hay que reconocer que la Torá de Moshe es el fundamento de la fe y la máxima autoridad de las escrituras. El resto de las escrituras, los profetas, los hagiógrafos, que son los escritos, incluyendo el Brit Hadashah, óigame bien, no contradicen, ni añaden, ni quitan a la Torá de Moshe, sino que desarrollan, explican y revelan los misterios que fueron dados una vez y para siempre. La Torá de Moshe es irreemplazable, insustituible. Ahora, si usted me viene a hablar de sacrificios, si usted me viene a hablar de un sinnúmero de cosas, eso lo vamos a circunscribir en lo que se conoce como la halajá, no la Torá, la halajá. ¿Ve? La halajá. Entonces, la división de esa Torá se divide en tres partes. Corresponden a los tres libros, Shemot, que es Levítico, Baikra, que es y llamó Número, y es por eso que también he llamado la Mishneh Torah, la repetición de la Torá, sacada de Deuteronomio 17 y 18. El nombre de Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomium, que aparece en la Septuaginta, y para ello significa la segunda ley. ¿Pero cuál ley? Ahí no se está hablando de segunda ley, porque una ley es otra cosa. Las tres partes son las siguientes. De los capítulos 1 al 5, habla de la moralidad y las amonestaciones. Todas estas cosas que hablan ahí en esos capítulos tienen que ver con lo moral y con las amonestaciones en las convivencias personales. Ahora, si nosotros nos metemos a analizar esas cosas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los movimientos tienen eso. Entonces quieren decir que en la Torá está abolida. Los capítulos 6 al 27 hablan de cantidades de leyes diversas que tienen que ver con la convivencia humana también. Y los capítulos 27 al 34 está la bendición y la maldición. ¿Ve? Entonces es sumamente importante. Ahora vamos a hacer una comparación. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los Eteos y otros pueblos orientales del periodo 1500 al 1300 antes del Mashiach, que entre otras cosas regulan la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar, con introducción, con recuento histórico,
con condiciones del pacto y el propio documento del pacto, bendiciones y maldiciones, y conclusión y una adoración del documento. Cuando uno compara esta escritura con otros documentos anteriores, la Torá está solamente avalando esas palabras, porque no hay nada antes que la Torá que fue recibida por Moshe. Entonces, ¿por qué la Torá nunca ha sido entendida? Esa es una pregunta que siempre yo le he hecho a la gente. ¿Por qué no ha sido entendida la Torá? De manera simple. La Torá hay que compararla como una habitación que contiene varios muebles. No es posible verlo en lo que hay en esa habitación hasta que alguien enciende la luz, y cuanta más luz hay, más detalles se verán de la habitación. Entonces la revelación de la Torá se asemeja a la luz. Las cosas que estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede con una película de cámara. Antes de ser revelada, no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo desde que fueron tomadas. De la misma manera, y con todo el consejo del Eterno, está escondido en la Torá de Moshe. Y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Y estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Rúa del Eterno. Y le voy a decir algo con relación a eso. Cuando usted agarra ahora la escritura, Reina Valera, la Valerita, cual sea, y usted comienza a estudiar la Torá, y usted comienza, y yo comienzo a darle referencia de su propia Biblia, mucha gente se asombra y dice, pero ¿y cómo es posible que yo tengo 30 años con una... Yo he tenido personas que tienen Biblia, mire, que tienen esto aquí negro, aquí, mire, de meterla ahí abajo. Ya no, ya eso ha sido desplazado, porque la tecnología ahora tiene a la gente andando con la Biblia aquí en los celulares. Pero esa gente que le gustaban andar con Biblia, yo le veía que tenían aquí, en esta palabra que en dominicano le dicen sobaco, las naciones no conocen ese término, eso es un dominicanismo que tiene que ver con las axilas, sobaco, con la Biblia ahí, en los sobacos, como decimos aquí, ¿verdad? Tenía aquí, mire, la U de esto aquí abajo. Y cuando usted agarra esa escritura y usted le dice y comienza a citarle cosas que están ahí escritas, la gente se asombra. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que yo tengo esta Biblia tanto tiempo y yo no sabía que eso estaba ahí? ¿Usted sabe por qué? Porque a la gente se le enseñó a portar una Biblia, no a estudiar el contenido. De hecho, a la gente se le decía cuando encontraban textos controversiales que lo que no iba a entender ahora lo iba a entender después. Y por eso la gente tenía, yo conozco personas que tienen 7, 8, 20, muchísimas traducciones, pero usted le pregunta de tal o cual escrito y no saben contestar, porque conocen, han escuchado hablar de la escritura, pero no conocen la escritura. Por eso, en la segunda base de análisis de nuestro ministerio, nosotros analizamos la restauración de la escritura. En la restauración de la escritura, yo le enseño a la gente dónde están los hebraísmos, qué es un hebraísmo, qué son palabras autóctonas del texto, cuál es el hebraísmo lingüístico, cuando se habla de lo que es el hebraísmo geográfico. Y yo comienzo a enseñarle todo eso porque de una manera u otra, esas Biblias tienen cierto rastro de veracidad que conllevan a la gente, a una persona crítica, a conocer la verdad de lo que le estoy diciendo. Por eso yo le digo a la gente, yo no ando con escritura. Esta es una Sefer Dabar, por ejemplo, traducida, tiene los nombres Kadoshim, etcétera. No tiene adulteraciones, pero yo no ando con ella, porque a mí me gusta utilizar la escritura de la propia persona. Porque con esa propia escritura, yo entonces le enseño, mire dónde está la verdad, búsquela, que está ahí. Mírela, visualícela. Por eso, aquellos que me llaman tanto para que le consiga una escritura restaurada, óigame, la restauración no consiste tan solamente en una escritura, en tener una escritura restaurada. Es muy bueno que usted tenga una escritura restaurada, es muy bueno eso. Pero necesariamente, si no se puede adquirir una, esto usted no va a decir que usted no va a crecer. Yo le puedo enseñar a usted cómo usar esa escritura que usted tiene, porque ahí está la verdad. ¿Sabe por qué? Porque los traductores, por más que trataron de tergiversar el texto original,
no pudieron y no se puede destruir el rastro de hebraísmo que existe en cada traducción. En ese sentido, cuando usted puede ver las traducciones, mírelo aquí, la cantidad de traducciones que hay, todas esas traducciones que usted ve ahí, mire, ahí hay aproximadamente 40 traducciones. Y cuando usted analiza las traducciones, ninguna dice lo mismo. Entonces, en todas esas traducciones, de una u otra manera, ahí está la verdad escondida del Eterno, que no ha podido ser cambiada, aunque le cambiaron los nombres al personaje principal, aunque le cambiaron los nombres a los lugares donde se suscitaron esas cosas. Mire, hay varios pasos que se dieron en las traducciones con tal de destruir esa escritura. Lo primero fue, le cambiaron el nombre a los autores. Segundo, le cambiaron el nombre a los lugares. Tercero, le añadieron palabras traduciendo palabras que son autóctonas de esos lugares. Y así, entonces, desplazaron y pusieron como loco a la gente. Por eso todo el mundo tiene una Biblia y todo el mundo interpreta la Biblia como entiende, como quiera. ¿Por qué? Porque esto fue un proyecto para tratar de destruir la palabra del Eterno. Y recuérdense que Hasatán siempre se ha levantado contra la palabra del Eterno. Y creo que él ha ganado mucho terreno por tanto tiempo, pero ya es tiempo de que usted restaure esa escritura a través de la Torá de Moshe. Por eso yo le digo, mire, todo comienza con una mala traducción. Desde que se tradujo del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, del latín al castellano, se comenzaron a hacer cantidades de traducciones. Necesariamente lo que dice en hebreo no es lo que dice no es lo que dice en griego. Lo que dice en griego no es lo que dice en latín. Lo que dice en latín necesariamente no es lo que dice en castellano. Y ahí se armó el rollo. Por eso tanta Biblia, tantas traducciones, tantas cosas. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto fue comenzar por una mala traducción. Una mala traducción crea una mala interpretación, obviamente. Una correcta interpretación va a formar una desviada aplicación. Y luego esa desviada aplicación va a engendrar falsa doctrina. Por eso, cuando alguien me ve a mí y me viene a hablar de su Biblia y de su cosa, yo lo primero que le pregunto, ¿usted sabe quiénes son los autores originales de esa escritura? ¿Usted sabe dónde se suscitaron las cosas? ¿Usted sabe qué quiere decir tal palabra? Y comienzo a decirle cosas de la propia escritura de ellos que la gente se asombra. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado a estudiar las traducciones. Yo creo, sin exagerar, que yo he estudiado más de 30 o 40 traducciones. Y cuando hago la comparación, son tantas las discrepancias que encuentro. Y son tantas, óigame bien, las variables que encuentro de una y otra, que digo verdaderamente, uno de los actos que Hasatán hizo contra la humanidad fue cambiar esa Torá y convertirla en una Biblia. Y es por hoy. Por eso digo, mire, lo que Moshe recibió en Har Sinaí en el 2448, que fue cuando Shavuot, 2448, antes del Mashiach, viajó a Grecia y los griegos hicieron de ella una filosofía. Después los romanos lo agarraron e hicieron un dogma. Después Europa hizo de ella una empresa. Y luego vino aquí en el 1492 y Latinoamérica ha hecho un negocio lucrativo. A mí me molesta cuando alguien me viene a vender algo y me pone la Biblia en primera instancia. Han convertido esta palabra en negocio lucrativo. Cantidades de gente utiliza esta palabra para lucrarse. Mire, el que viene a vender tiene una Biblia y utiliza la Biblia para eso. Todo el que viene a hacer algo, mire, el que anda pidiendo tiene una Biblia. El que anda engañando tiene una Biblia. Han agarrado esa escritura para hacer negocio. Y de eso es que yo estoy en contra. Esa palabra fue dada al pueblo para que el pueblo sea bendecido, y en Latinoamérica la han convertido en un negocio lucrativo. Cantidades y cantidades de gente a través de los años se ha hecho rico, poderoso, con fluidez de dinero a costa de esa palabra. Mire la filosofía de muchos vendedores hoy en día. Utilice los programas, vea los programas que tienen para que usted vea en qué están pidiendo dinero. Pidiendo.
se venden las oraciones, se venden todo. Dinero, siempre dinero. En cada programa que usted ve, deposite su número, deposite su dinero en la cuenta número tal. ¿Ve? Su dinerito envíelo a tal parte. Y por ahí lo hacen peor. Hermanito querido, mire este vaso de agua, échele algo ahí y usted va a ser sanado. Y ahí la gente corre detrás de eso. ¿Ve? Pero es otra forma. Hay otra forma que es vendiendo libros y un sinnúmero de cosas que han hecho de esto, mire, un negocio lucrativo. Usted nunca ha visto que yo he puesto ahí en ese programa, mándeme dinero a tal cuenta. Yo no. Ahora, como hay gente que son conscientes del trabajo que usted está haciendo, porque yo entiendo que usted no tiene que pedir. ¿Ve? Usted no tiene que pedir. Usted no tiene que andarle pidiendo a la gente, ni estafando, ni diciéndole a la gente, pacte, envía tu dinero, tú estás así por esto, y que envía tu diezmo, y tus ofrendas, y que esto. Entonces, la gente que es consciente del trabajo que se hace, no hay que mandarlo a hacer ese tipo de cosas, sino que ellos mismos, voluntariamente, sin ningún compromiso, ellos lo hacen, sin nadie decirle haga tal cosa. ¿Por qué? Porque el Eterno claramente ha establecido que Él respalda su obra. Pero la cantidad de mercaderes, de negociantes que hay, busque cuál es la finalidad de muchos programas, buscar dinero. Esa es la finalidad de mucha gente, buscar dinero. Que le manden, que le den, esa es la finalidad. Buscar única y exclusivamente dinero. Comercializando con esta palabra. Esa escritura no se hizo para negociar. Y es lo que en Latinoamérica la han convertido en un negocio lucrativo. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿quién imprimió tu Biblia? Cuando yo le pregunto a la gente, ¿quién imprimió tu Biblia? La gente no me sabe decir. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esa es la palabra de Dios. Pero acuérdese que la palabra del Eterno solamente la recibió Moshe. La Biblia que usted tiene que venir de 2 lugares solamente. A menos que usted no se la haya hallado en la calle. Tiene que venir de 2 lugares. De la imprenta o de la librería. De ningún lugar más va a venir. De la imprenta o de la librería. No puede venir de otro lugar. Entonces, esa Biblia a la cual fue traducida la Torá y convertida en Biblia, por eso yo le digo, una Biblia no es lo mismo que la Taná. La Taná es una cosa y la Biblia es otra. La Biblia es el compendio de ideas que los hombres han recogido a través de la historia para entretejer sus engaños. Una ocasión me dijo a mí, cuando yo estaba recién convertido, hubo un hombre anciano que me dijo a mí, mijo, ¿tú crees en la Biblia? Yo dije, sí, esa es la palabra de Dios. Me dijo, no creen eso, que eso lo escribió un hombre. Y yo dije, pero usted es ateo. Y yo le dije de todo a ese hombre. Después me di cuenta que es verdad. La Biblia que usted tiene por ahí, le escribieron los hombres. Y eso es lógico, que los hombres van a poner ahí lo que ellos quieren que la gente escuche. Por eso, mire, cada movimiento tiene su Biblia, porque le interesa que los feligreses lean lo que está escrito en esa Biblia y entonces utilizan el nombre de Dios. Lamentablemente, sin ánimo de ofender, esa es la verdad. El mayor negocio lucrativo que se ha hecho en la humanidad ha sido comercializar la palabra del Eterno. Entonces recuerde, cuando usted tenga una Biblia en su mano o la Biblia que usted tiene de antaño, pregúntese dónde la imprimió, quién la imprimió, de dónde vino, quién la tradujo, para que se dé cuenta, porque cuando viene a ver, usted cree que usted está leyendo la palabra de Dios y es un hombre que tradujo esa Biblia como él quiso y está leyendo a través de usted. Entonces, si esa Biblia está mal, imagínense los dogmas, la doctrina y los inventos doctrinales que hay para seguir engañando a la gente. Pero vuelvo y le repito, al latinoamericano le gusta que lo engañen. Por eso dijo un comediante, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlos que están siendo engañados. Entonces, ¿cómo se inician las malas traducciones? Eso es importantísimo. Recuérdese que primero se tradujo del hebreo al griego, del griego al latín y del latín y por ahí para abajo. Las traducciones no se producen haciendo solo una traducción, sino que también por medio de la reinterpretación. ¿Qué es eso? Lo que la Septuaginta, los 70 tradujeron, cayó en otras manos y la mayoría de los traductores estudiaron esa palabra y la tradujeron como ellos o la reinterpretaron como ellos entendieron que debía de ser. Y ese es el mayor problema. El peor enemigo de la Torá es la reinterpretación.
¿Qué es lo que es la reinterpretación? Que yo leo esto en el idioma hebreo y la traduzco a mi conveniencia en el idioma castellano. Por eso yo le digo a la gente, hay dos tipos de personas. Uno que conoce la verdad, que quiere conocer la verdad para cambiar, y otro que quiere conocer la verdad para cambiarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Orígenes, le voy a hablar de uno que reinterpretó la escritura a como él le dio la gana. Este fue Orígenes. Orígenes fue uno de los famosos padres apologistas que vivió entre el 185 y el 253 después del Mashiach. Lo primero que él hizo fue que acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como bueno y válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no era el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Usando el método, Orígenes espiritualizó y alegorizó toda la escritura. Ese fue uno. Luego, Eusebio, 263 al 339. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Taná estaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos y la iglesia. Según Eusebio, el Nuevo Testamento era el verdadero Israel, la iglesia, y que de ahí había reemplazado al Israel espiritual. Los pactos divinos en ese proceso, la mente de Orígenes tuvo siempre presente a través de sus discípulos. Usted ve, uno, cambió la palabra, y dos, sustituyó al pueblo. De ahí es donde viene la teología de sustitución. De ahí es donde surge el Israel espiritual, que eso no existe en parte. El Israel espiritual solamente existe en la mente de los teólogos, pero no existe ningún Israel espiritual. El Israel de la Escritura es el mismo Israel que está hasta el día de hoy, y somos nosotros todos los descendientes de esa tribu esparcida, y los que hemos aceptado a Yeshua como Mashiach, esos son los israelitas de hoy en día. No existe ningún Israel espiritual, eso es falso. Por lo tanto, estos problemas de interpretación comenzaron a surgir a partir de ahí. Los problemas de interpretación de la Torah a través de los tiempos, la superinterpretación, la exageración, decir mucho más de lo que la idea natural del texto, querer acentuarla, pero exagerando cosas que el autor nunca se le ocurrieron decir, todo por ignorarlo en el contexto del libro. Por ejemplo, usted escucha a muchos predicadores diciendo, y cuando Shaul, Pablo andaba por la calle, que no sé qué, y hacen esa actuación, y hacen esa cosa. De ahí comienzan a inventarse. Mire, de ahí se inventaron 7 años de boda en el cielo. De ahí se inventaron el rapto. De ahí se inventaron el Israel espiritual. De ahí se inventaron que las bendiciones son para nosotros y las maldiciones para los judíos. De ahí se inventaron que la iglesia es como estamos en la gracia y los judíos despreciaron al Salvador, ahora la iglesia es Israel espiritual, y lo tienen ahí navegando en el espacio sideral. Y si hay algo que verdaderamente está gravitando dentro de la mente de la gente, es el engaño orquestado a través de los tiempos. Entonces, hay una cosa que se llama hermenéutica, que ha sido inventado, que eso es un concepto filosófico que se utiliza para interpretar cualquier cosa. El contexto hermenéutica, que viene de los conceptos gramaticales y todo eso. Todo eso son cosas que yo lo vi en la filosofía. Y me asombra que a mí me dieron hermenéutica, pero desde otra perspectiva. Entonces, al fin y al cabo, se ha querido interpretar un texto hebreo con unos lentes griegos. Y por eso la gente nunca va a entender y nunca va a comprender. Absolutamente. Está el subjetivismo. El intérprete se vuelve el autor. Cantidades de gente que habla como que se autodenominan autores de esa palabra. Sí, pero yo creo, a mí me parece, yo siento, fulano de tal dice, mi denominación afirma, mi religión cree. ¿Usted ve? El yo creo que es así, el subjetivismo en la reinterpretación es lo que ha hecho parte del cuerpo de las malas traducciones. Que cuando usted lee, usted está leyendo lo que otro tipo supuso y no lo que el Eterno supuso. Hay Biblia que usted la lee y usted cree que es Darwin que está hablando, que no sé quién, y usted la lee y dice, pero esto como que no parece palabra hebrea. Por ejemplo, cuando usted escucha, oísteis, eso no es una palabra hebrea, fuisteis, creísteis, escuchasteis, esas palabras no son palabras hebreas. ¿Ve?
Entonces, eso son reinterpretaciones y suposiciones personales donde el intérprete se ha convertido en un autor. Por eso cuando usted lee la Biblia española, Valera, usted cree que está leyendo y usted cree que está hablando un español de España. Y así hay gente que lo pronuncia muy bien. Escuchasteis, fuisteis, porque eso no se dan cuenta que eso no es un idioma castellano de aquí, sino español. ¿Sí me entiende? Entonces, hay barreras de interpretación. ¿Cuáles son esas barreras? El tiempo del autor y el de los destinarios. Eso no se toma en cuenta. La cultura, la del autor y la de los destinarios. El lenguaje, el autor y la de los destinarios. El autor, quién es y su carácter. El propósito y por qué escribió. Los destinarios, a quienes originalmente el autor está escribiendo. Todas esas pautas usted las tiene que tener a la hora de usted comenzar a leer la escritura que usted tiene. ¿Dónde conseguir las evidencias para las verdades bíblicas? En los contextos, los versículos y capítulos anteriores y posteriores, los versículos paralelos, el lenguaje original, los primeros destinarios, la situación del autor y las palabras que son repetidas. Esas son referencias de manera textuales que están ahí, y eso es lo que yo le enseño a la gente. Cuando yo comienzo a seguir todas esas cosas, entonces comienzo a revelarle a mucha gente cosas que ellos ni se imaginaban que estaban en su Biblia, pero siempre han estado ahí. Mire, la interpretación literal, el respetar el autor y su situación, ¿ve? Luego de ahí en adelante hay este método que yo siempre he hablado de él, la observación, la interpretación y la aplicación. Hay que tener mucho cuidado cómo se aplica el principio en una situación de hoy. No todo lo que se dijo ayer se puede aplicar hoy. ¿Qué verdad hay para el hoy? ¿Cómo el Eterno me está dando a conocer en cada principio la verdad? ¿Cómo la verdad afirmada en los hechos y eventos, cómo se aplica en nuestra vida hoy? Hay gente que quiere aplicarle todos los contextos a ellos, pero hay cosas que no fueron para nosotros, ni fue tampoco para este tiempo. Eso pasa también en la interpretación de la profecía. Y un sinnúmero de cosas, porque señores, a la gente que le quitan tanto el cuarto a la gente, enseñen a la gente por lo menos a leer la Biblia. Exíjale por lo menos a su líder que le enseñe a leer bien la Biblia, que le enseñe, que no le venga a dar un mensaje anestesiado de emoción y con cosas y con musiquita. No, interésese, dígame, enséñame a leer la Biblia, cómo se lee la Biblia, cómo se estudia, vamos a estudiarla, vamos a profundizarla. Ah, no, esa es una herramienta que muchos no tienen, que van a tener que hacer uso de las raíces, van a tener que invertir dinero, y entonces eso le va a causar un problema, porque la gente va a conocer la verdad y la gente se va a dar cuenta de la manipulación. La iglesia se le va a quedar vacía, los diezmos no van a comenzar a entrar, y entonces eso se le va a armar un problema en el ministerio, en la iglesia, y por eso dicen, un momento, no, déjame eso para allá. Vete para allá con tu asunto de tu judaísmo, que a ti lo que te están judaizando, y no me hable de eso, déjame eso tranquilo. Pero el fin, el temor es el ingreso. ¿Ve? El temor es que no le entren los chavos. Ese es el temor. Pero no hay preocupación de que la gente conozca la verdad. Si hubiera preocupación que la gente conociera la verdad e investigaran, y también pudieran invertir en esto, entonces la gente pudiera tener, quizás no tenga mucha gente porque la gente anda detrás de la emoción, pero va a tener gente consciente que cuando usted se sienta, escuchar un tipo o una tipa predicar, usted sabe lo que le está diciendo. No que le venga a hacer una pantomima y una cosa, y que le venga a decir palabrita bonita, y mire, el Señor te dice, y Jehová te dice. Eso es lo que le gusta a la gente, pero ese no es el fundamento de la vida. Entonces, este mensaje que yo estoy dando es un mensaje confrontador, que te confronta, que te dice, ya es tiempo de que yo tengo tanto tiempo sentado aquí, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Y están todos los medios, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que me están enseñando, qué es lo que me están diciendo. Yo tengo que saber, tengo que investigar qué es lo que está pasando. Ah, no, usted va a encontrar con un anestesiólogo que le va a decir, un momento, te vas a dejar engañar, te van a lavar el cerebro, te van a judaizar, te van a engañar. Es el anestesiólogo. En todos los lugares hay un anestesiólogo. Cuídese de los anestesiólogos que no quieren que usted estudie, que eso no le va a causar a usted ningún tipo de problema. Entonces,
hay aspectos relevantes que hay que tener en este contexto. Hubo una ocasión cuando se originó la inspiración de cada libro en la Escritura. Y yo tengo que saber cuándo fue, quién fue, por qué se dio y qué fue lo que pasó ahí. Ah, pues sí, porque yo voy a escuchar ahí entonces cuando fulano iba caminando y ese mensaje tan alevosivo de la gente y esa cosa. Espérese, deme datos históricos, arqueológicos. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Señores, en este pleno siglo XX todavía hay gente que se siente a escuchar a un fulano o a una fulana que no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Lamentablemente es así. ¿Ve? Entonces, hay que investigar estos aspectos relevantes. Si hubo una ocasión que se originó la inspiración de cada libro, si el Rúa tenía algo específico que decir en la ocasión donde se produjo los hechos, el lenguaje que se utilizó en la evidencia de que existía una ocasión específica, si existieron varias interpretaciones en un mismo hecho, entonces la verdad es relativa y no absoluta. El autor tenía algo claro, específico en mente por causa de la situación de los destinatarios originales. Esos aspectos relevantes la gente tiene que conocerlo. ¿Cómo se interpreta la Taná? Fácil. Hay 4 niveles de estudiar la Torá, que es lo que se conoce como el Pardes, que literalmente significa jardín. O sea que interpretar la Torá, la Taná, debe de ser como estar en un jardín, no estar en un infierno, como yo veo a la gente a veces hablando de la Escritura, que yo lo que hago es que me da risa. Yo escucho a gente hablando, reinterpretando la palabra que ellos entienden como debe de ser, que a mí lo que me da risa de la forma que hablan, sin ningún tipo de conocimiento hermenéutico ni nada de eso. Ellos afluyen su palabra porque eso es lo que ellos leen y eso es lo que ellos entienden y ellos dicen que es así. Y le dan por ahí para abajo. Y la gente dice amén, amén. Y a todo le dice amén. Pero no, en el contexto hebraico, interpretar la Escritura es como si fuera una delicia. Se trata de la palabra del Eterno, no la Biblia, no la traducción de Valera, no la traducción de Scofield, no la traducción de esos tipos de hombres que andan por ahí. Cantidades de traducciones que tienen nombre. Scofield, Valera. ¿Quién fue Valera? ¿Quién fue? Y aquí usted no ha escuchado nunca una traducción. Traducción Moshe. ¿Ve? Traducción Jeremías. No. Traducción Yeshua. No. Pero usted puede escuchar traducción Scofield, traducción Valera, traducción que no sé quién. Porque esos hombres son más importantes que esos antecesores y esos protagonistas que fueron instrumentos para llevar ese mensaje. Y ellos han recibido ese mensaje y lo han cambiado y se lo han titulado a personal. La Biblia de Scofield. ¿Y quién fue Scofield? Scofield estuvo en el Sinaí. La Biblia Valera. ¿Y quién fue Valera? Valera se dice que Reina Valera, uno de los dos, Casidoro de Reina o Cipriano de Valera, no sé cuál era de los dos que era homosexual. Entonces eso fue lo que me enseñaron a mí. Y por eso es que yo me enojo. Y me enojé de tal forma que dije, me engañaron, me han engañado. Entonces cuando usted ve una Biblia, ábrala y vea el título personal, Biblia de fulano de tal. Bueno, esa Biblia es de él, no le haga caso a lo que dice ahí, porque dice que esa Biblia es de él. ¿Ve? Esa no es la palabra que Moshe recibió en Sinaí. La palabra que Moshe recibió en Sinaí no tiene título. Solamente se llama la Torá del Eterno, la Davar Divrei Torá. Pero las demás Biblias tienen todos nombre, apellido, tienen nombre y apellido. ¿Ve? Entonces, eso es el problema que hay en las traducciones. El primer nivel de interpretación de la Escritura en el texto hebreo es Peshat. El segundo, Remes. El tercero, Drash. Y el cuarto, Sof. No puedo seguir hablándole más porque el tiempo se me ha ido, pero por lo menos le voy a presentar esos 4 niveles: Peshat, que es literal, Remes, Drash y Sof. Sobre estas cosas hemos hablado en otros programas. De modo que la Torá es un tesoro para nuestra vida. Óigame bien. La Torá es un tesoro para nuestra vida. Y la Escritura dice claramente en el libro de Isaías capítulo 2 que en aquellos tiempos desde Sión saldrá la Torá y todos los pueblos correrán allá. De manera que yo lo que quiero conllevarlo, el objetivo general de este programa es conllevarlo a usted
a que usted pueda ser más analítico en el momento de leer una escritura que usted dice que es la palabra de Dios. ¿Ve? Y en ese sentido, conocerla, escudriñarla con las herramientas adecuadas para que pueda seguir entendiendo y no siga siendo engañado. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos toda rabá al Eterno de que pueda darle conocimiento y que pueda darle sabiduría y entendimiento, y que usted pueda escuchar este mensaje como una alerta para que usted siga conociendo las profundidades de las Escrituras y no se siga llevando de todo lo que usted oye, ¿ve? Y que no siga creyendo a todo lo que usted escucha que le dicen, por más bonito que parezca. Dese una oportunidad e investigue la verdad que está escrita en la Torá, porque la Torá de Moshe es irreemplazable. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y hasta una próxima ocasión de su programa Regresando a tus Raíces.